Yo, Johanan, vuestro hermano en tribulación por el reino, y en vuestra esperanza en Yeshua el Mesías, fui exiliado por Roma a la isla de Patmos por predicar fielmente la palabra de Dios y predicar fielmente el testimonio de Yeshua. Y desde esa isla de Patmos, esta isla desierta, en la cual él fue encarcelado por Roma, de la cual nadie podía salir y nadie podía entrar si no pasaba por los guardas romanos. Juan allí pensó que su vida y su ministerio habían terminado, pero él fue fiel a tal punto que nunca dejó de predicar a Yeshua. Tanto así que se nos dice que él fue quemado de pies a cabeza en aceite hirviendo. Para él en esta isla de Patmos aparentaba que todo había terminado. Pero luego él fue llevado en el espíritu al día de Jehová. Y él dijo que escuchó tras él una voz de trompeta que decía: Yo soy el Aleph y el Tav, el primero y el último. Hayá Jové Beyabó, el que era, el que es y el que ha de venir, Jehová el Shaddai. Y luego se le dijo: escribe las cosas que vas a ver y envíalas a las 7 congregaciones en Asia Menor, llamando a cada una de ellas por nombre. Así que él comienza a escribir las cosas que está a punto de ver y las declara de esta manera. Me volví para ver la voz y vi a Yeshua caminando entre los 7 candeleros de oro, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sus cabellos eran blancos como la nieve y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, ardiente como un horno. Y cuando Juan vio esto, cuando él ve esta imagen, cuando él ve su vestimenta resplandecer como el sol y sus ojos como llama de fuego, o sea, este no es el pequeño bebé Jesús de 8 libras y 6 onzas. Este no es aquel que nació en un pesebre. Este no es aquel que caminó sobre la tierra. Este es ahora Yeshua, el cual ha pasado 60 años a la diestra del trono en el cielo. Y como él se ve ahora, es increíble. Juan llega hasta decir que su voz es como el ruido de muchas aguas, pero Yeshua no ha dicho nada todavía. Él tenía en su mano 7 estrellas en la palma de su mano, y sus palabras cortaban como espada de doble filo. Pero él no ha dicho nada todavía. Su rostro era resplandeciente como el sol, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esta es la manera en que Yeshua se ve ahora. Cualquiera que diga que vio a Yeshua, que ha visto a Yeshua, que fue al cielo y vio a Yeshua, cayeran a sus pies muertos del miedo como lo hizo Juan, porque así es como Yeshua se ve ahora. Todo el que lo vea caerá como muerto a sus pies. Luego Yeshua puso su mano derecha sobre mí, diciendo, y esas palabras sonaban como el rugido de muchas aguas. Esas palabras cortaban como una espada de doble filo, diciendo, no temas. Juan se levanta a sus pies, rodillas temblando y casi sin poder respirar. Y estando él allí, en la presencia de Yeshua, Yeshua le dice, no temas. Yo soy el Aleph y el Tav. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy aquel que estuve vivo y estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el Amén.
y solo yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Luego él ordena: escribe las cosas que acabas de ver. Escribe las cosas que son y las cosas que ocurrirán en el futuro. Y así es exactamente como el libro de Apocalipsis está organizado. Yeshua en toda su gloria, revelándosele al apóstol Juan. En el día del Señor, él es llevado al día del Señor y él ve a Yeshua en toda su gloria. Y la única respuesta que él puede dar como un ser humano es inmediatamente caer como muerto a sus pies. Su cuerpo pierde toda la fuerza. Tanto así que Yeshua le tiene que decir: no temas. No temas, hijo mío. Te necesito para una tarea. Quiero que escribas las cosas que acabas de ver. Y las cosas que él acaba de ver están relacionadas con las 7 congregaciones en Asia Menor. Es como si esta fuera su introducción a las asambleas. Quiero que le digas esto a las 7 congregaciones. Quiero que los lleves a ese momento en el tiempo donde me viste por primera vez manifestado en toda mi gloria. Llévalos a ese momento. Quiero que escribas las cosas que acabas de ver. Y luego, quiero que escribas las cosas que son ahora. Y estas son las comunicaciones de Yeshua. Las comunicaciones de Yeshua a las 7 asambleas en Asia Menor. Y cada una de ellas es bastante específica en lo que está comunicando, en lo que está diciendo. Y luego, después de esa comunicación, después de que él describe esta comunicación en la cual él les dice a ellos: conozco tus obras, conozco lo que está sucediendo. Él entonces les dice: hay algunas cosas de las cuales debemos hablar. Hay algunas cosas que ustedes deben arreglar. Ustedes deben poner estas cosas en orden, y si no las ponen en orden, yo las tendré que poner en orden. Y si yo soy el que las tiene que poner en orden, no será algo placentero. Pero si ustedes lo hacen, si ustedes responden, si escuchan y obedecen, si ustedes escuchan y obedecen, pues como Moisés dijo, habrá un profeta al cual ustedes deben Shema. Y si ustedes escuchan y obedecen a este profeta, si lo hacen, no si lo ignoran, no si actúan como si no dije nada, pero si escuchan y obedecen, yo les prometeré una recompensa. Pero esa recompensa no se cumplirá sino hasta el reino milenario o el cielo nuevo y la tierra nueva. Y luego él dice: escribe las cosas que ocurrirán en el futuro. Y cuando Johanan es literalmente llevado al día del Señor, al trono en el cielo, al mar de vidrio mezclado con fuego, y se le muestran estas cosas, las cosas que ocurrirán en el futuro, y estas cosas nos llevan directamente al día del cielo nuevo y la tierra nueva. Esto pone en orden todas las profecías, todos los eventos que Yeshua dijo que no se cumplirán hasta que se cumplan toda la Torá y todos los profetas. Nada pasará hasta que todo se cumpla. Aquí es donde Yeshua pondrá todas estas cosas en orden. Estas son las cosas que el mundo religioso ha querido hacer sin la ayuda de Yeshua, el poner estas antiguas profecías en orden. Pues las profecías que le fueron declaradas a Isaías, a Jeremías, a Malaquías, a Daniel y a Zacarías, todas esas profecías no se han cumplido todavía. Pero se cumplirán. Esta es la orden de eventos que ocurrirá para mover la tierra de donde está ahora bajo el dominio del Dios de esta era, del control de Satanás, el cual ha traído sufrimiento, muerte y destrucción sobre la tierra. ¿Hasta cuándo Yeshua destruya su imperio por completo? Hasta que destruya a Babilonia. Hasta que él destruya a los reinos de este mundo y establezca su trono en Jerusalén. Esa es la secuencia de los eventos.
Y estas son las cosas que Él quiere que sus siervos sepan sobre las cosas que deben suceder y van a suceder. Así que escribe las cosas que acabas de ver. Escribe las cosas que son ahora y escribe las cosas que ocurrirán en el futuro. Luego, Yeshua le dice a Yohanan: esta es la realidad concerniente al misterio que acabas de ver. Las 7 estrellas que viste en mi mano son los 7 mensajeros a las 7 congregaciones. Y los 7 candelabros son las 7 congregaciones. Las 7 estrellas en su mano son sus mensajeros, sus apóstoles, sus enviados a las 7 congregaciones. Y a estos mensajeros fue a quienes el apóstol Juan fue enviado a que escribiera estas cosas. Y Yeshua los tiene en su mano, donde los puede exaltar o los puede aplastar. Él está caminando entre los candelabros y él ve todo lo que está sucediendo. Y nadie lo va a poder engañar y salirse con las suyas. Él sabe todo lo que decimos que vamos a hacer y lo que en verdad hacemos. Él sabe todo lo que está ocurriendo detrás de cámaras. Y honestamente, Yeshua no está muy contento con lo que está viendo. De hecho, estas comunicaciones que él le da a las 7 congregaciones, estas cosas que él dice que ellos deben arreglar y que deben arreglar ahora mismo, de hecho todavía están sucediendo en las asambleas el día de hoy, entre las congregaciones, las cuales dicen que pertenecen a Yeshua. Todas estas cosas todavía están sucediendo el día de hoy dentro de las iglesias cristianas modernas, pues no son solo cosas que ocurrieron en el pasado. Estas historias traen a resaltar las mismas cosas que ocurrieron en el pasado y que están ocurriendo ahora. Estas historias están repletas de ejemplos que veremos como los ejemplos de Balaam, de Jezabel, de cosas como la doctrina de los Nicolaitas. Estas son cosas que son parte de la historia del pasado, la cual tiene que ser traída a la hora para que podamos entender estas cosas. Porque cuando entendemos estas cosas, allí entonces entenderemos nuestra responsabilidad y las cosas que debemos hacer. Y si hacemos lo correcto, si hacemos lo que Él dice que debemos hacer, entonces podremos entender lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que Yeshua nos amó, nos lavó con su propia sangre y nos ha hecho su reino de sacerdotes. Y en aquel día, siendo su reino de sacerdotes, podremos reinar con Él. Ahora mismo estamos en entrenamiento hasta que comience el reino milenario del Mesías, donde Él reinará sobre la tierra junto con nosotros por 1000 años. Nosotros, en nuestros cuerpos glorificados, después de la última trompeta, después del arrebatamiento, después del mar de vidrio mezclado con fuego, después de las bodas del Cordero, después regresaremos junto con Él sobre la tierra y reinaremos según la autoridad que se nos conceda por haber sido obedientes a las cosas que Él dijo que debemos hacer. Este es el mensaje para aquellos los cuales son los verdaderos siervos del Mesías. Esto no es para el cristiano casual o el espectador inocente. Esto no es para aquellos que no guardan sus mandamientos, que no le escuchan y le obedecen. Este mensaje es para los que aman al Mesías, pues los que le aman guardan sus mandamientos. Shalom, seguidores de la Torá. Yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rood. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Rood, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales,
el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. Nos vemos. El libro del Apocalipsis es el único libro escrito por Yeshua, y estos mensajes son para aquellos que dicen ser de él, para las 7 congregaciones. Y él comienza escribiéndole a los creyentes en Éfeso. Y él comienza diciendo: estas cosas dice aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra, que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Él sabe todo lo que está sucediendo. Él tiene a los 7 mensajeros en su mano. Nada se le pasa de vista y él inmediatamente les declara: yo conozco tus obras. Esas palabras deberían estar en letra mayúscula y resaltadas claramente. Yo sé lo que está sucediendo aquí. Yo conozco tus obras. Yo conozco todas tus obras y las obras de todas las congregaciones, que de hecho todavía existen el día de hoy, pero con otros nombres. Conozco tus obras, tu fatiga y perseverancia, y yo sé que no puedes soportar a los malos. Tú has sometido a prueba a aquellos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Los has hallado mentirosos. Ellos dicen que son enviados, que han sido enviados por mí, pero son mentirosos. Yo no los he enviado. Ellos pretenden para aprovecharse de ustedes. Pero los habéis hallado mentirosos porque los habéis puesto a prueba. No aceptasteis a ojo cerrado quien ellos dijeron que eran. Los probasteis y los habéis hallado mentirosos. Buen trabajo. No soportáis a los malvados. Buen trabajo. Aborreces lo que aborrezco, amas lo que amo. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre. Has perseverado para dar a conocer mi nombre. Y por mi nombre has sufrido y no has desmayado. Pero, aún con todo esto, aún con todas estas buenas obras, tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las obras primeras. Dale vuelta a esta congregación o yo mismo actuaré y quitaré tu candelabro de su lugar. Estremeceré a esta congregación entera. Aunque tienes esto a tu favor, que odias las obras de los nicolaitas, obras las cuales yo también odio. Amigos míos, ¿qué está sucediendo en la congregación de Éfeso? Pues tenemos varias situaciones en esta congregación. Primero que todo, tenemos a falsos apóstoles. También tenemos las obras y la doctrina de los nicolaitas, la cual se ha infiltrado dentro de la congregación en Éfeso. Aunque también encontramos que aquí se hace una promesa. Para entender esto, para entender de qué se tienen que arrepentir, para entender de dónde han caído y cómo perdieron su primer amor, debemos regresar al libro de los Hechos. Y en el 18º capítulo del libro de los Hechos, se nos dice que después de estas cosas, es cuando Pablo, Silas y Timoteo casi no pueden salir de Tesalónica con sus vidas. Ellos estaban en Berea y los fariseos que se levantaron contra ellos fueron a Berea cuando estaban enseñando en la sinagoga y los atacaron allí. Así que Pablo tuvo que escapar en medio de la noche en barco hacia Atenas, dejando a Silas y a Timoteo allí. Y entonces, después de llegar a Atenas y después de estar un rato allí en esa comunidad, pues allí había una sinagoga judía,
Él está sorprendido de la idolatría que está ocurriendo en la colina de Ares, en Atenas, y él confronta esta situación. Así que después de estas cosas, él parte de Atenas y va hacia Corinto. Y esto es lo que se nos dice en Hechos capítulo 18, versículo 1, después de estas cosas. Es por esto que es importante que entendamos el contexto. Así que Pablo sale de Atenas y va hacia Corinto, pero él tiene que enviar el bote de regreso porque Silas y Timoteo todavía no han llegado. Entonces, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila. Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y como Pablo era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas, como dice la Reina Valera. Pero la palabra griega es esquenopoios. La palabra esquenopoios puede significar talit. Ellos hacían talits. Pues las tiendas se hacían en telares gigantescos. Estas tiendas se hacían en telares gigantescos por mujeres beduinas con pelo de cabra y los postes de estos telares eran tan grandes que tenían que ser jalados por camellos. Así era como se hacían las tiendas en aquellos días, en telares gigantescos por mujeres beduinas. Pablo no era una mujer beduina trabajando con estos telares gigantescos, los cuales eran tan grandes que los postes tenían que ser empujados o jalados por camellos en el desierto. Para alguien que está viajando constantemente, no hay aplicación práctica para esto. Saliendo de Roma, judíos saliendo de Roma, estuviesen haciendo talits, el traje de 4 esquinas que generalmente se usa para oración. Previamente se usaban exteriormente, pero después de que se hizo ilegal en el Imperio Romano el ser judío abiertamente, después de eso decidieron remover el cuello redondo, y ponérselo por debajo de la ropa en el estilo cuadrado que vemos el día de hoy. Y en sus bordes vemos las 4 alas. Los 4 tzitzit, uno en cada esquina, de color azul, para recordarnos los mandamientos de Dios. Así que el oficio de Aquila, Priscila y Pablo era hacer talits. Ellos todos hacían talits. Pablo de hecho era y creció como un rabino. De hecho vemos que en el libro de los Hechos que él va a Lidia, la cual era una vendedora de tejelet, lo cual es el color azul para los tzitzit de los talit. Entonces, como Pablo, Aquila y Priscila eran del mismo oficio, ellos eran hacedores de talit, mantos de oración, esquenopoios en el griego, lo cual es talit de oración. A causa de esto, ellos trabajaban juntos, vivían juntos y juntos discutían en la sinagoga de Corinto todos los días de reposo y persuadían a judíos y griegos. Pues los griegos, los gentiles, podían ir a la sinagoga. Solo tenían unas cuantas restricciones en el libro de los Hechos, las cuales todo el mundo conoce. No podían traer sus dioses paganos, no podían traer su inmoralidad sexual. Si ellos están volteando hacia Dios, ellos tenían que guardar los mandamientos de Dios de la mejor manera posible. Siendo gentiles, podían ir a la sinagoga porque Moisés es predicado todos los días de reposo. Allí iban a aprender los mandamientos de Dios, y los iban a aprender porque los gentiles eran permitidos ir a la sinagoga todos los días de reposo, igual que los judíos. Entonces ellos persuadían a judíos y griegos en la sinagoga de Corinto, y finalmente, cuando Silas y Timoteo por fin regresaron de Macedonia, cuando por fin regresaron de Berea, Pablo está emocionado y lleno de gozo en el espíritu, testificando en la sinagoga de Corinto que Yeshua es el Mesías. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, lo cual es otra palabra para decir que lo insultaron y él se sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre está sobre vuestras cabezas, yo soy limpio. De ahora en adelante, desde ahora, iré a los gentiles. Ahora, este es el versículo en la Biblia que los proponentes de la teoría del reemplazo usan para decir: en este momento Dios abandonó a los judíos y le dio el evangelio a los gentiles. Fue en este momento, porque Pablo dijo:
vuestra sangre está sobre vuestras cabezas, yo soy limpio, de ahora en adelante voy a los gentiles. Pero ese es el único versículo que leen. Vayamos ahora al versículo 7. Y partiendo de allí, o sea, Pablo partiendo de la sinagoga en Corinto, se fue a la casa de un hombre llamado Justo, temeroso de Dios, de Jehová, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Su casa estaba o pegada a la sinagoga, o su casa entera estaba íntimamente involucrada en la sinagoga. No sabemos cuál de los dos es, de acuerdo al lenguaje griego, pero sabemos que si ellos construyeron su casa pegada a la sinagoga, ellos hubiesen sido una parte íntegra de la sinagoga. Un gentil pagano no hubiese construido su casa al lado de una sinagoga. Verso 8. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en Jehová con toda su casa. O también se puede decir que el oficial de la sinagoga creyó en el Señor, en Yeshua, con toda su casa. Ahora, ¿qué pasó entonces? Como vuestra sangre está sobre vuestras cabezas, me voy ahora a los gentiles. Él claramente va a la casa de al lado de la sinagoga, y Crispo, el oficial de la sinagoga, el líder de la sinagoga, junto con toda su casa llena de judíos, creen en el Señor Yeshua. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran inmersos, bautizados. Y entonces Pablo, después de esta declaración, desde ahora me iré a los gentiles. Esa misma noche, por medio de una visión, el Señor Yeshua se le aparece y le dice: Pablo, no temas. Ve y sigue hablando. Ve a ellos y no calles, porque yo estoy contigo y nadie se levantará en contra tuyo para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que se quedó allí en Corinto 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Jehová entre ellos. Y luego se nos dice que por fin Pablo se despidió de los hermanos allí y embarcó hacia Siria junto con Priscila y Aquila, junto con estos judíos, y fueron hacia Éfeso. Y es por esto que quiero que entremos en esto, porque esto está conectado con la carta que el mismo Yeshua le escribe al mensajero de la asamblea en Éfeso, a través de su mensajero, de su ángelos, de su escriba, el apóstol Juan. Ahora, de hecho, esta es la primera vez que el apóstol Pablo va a Éfeso. Y entrando él en la sinagoga, espere, yo creía que él se había lavado las manos de los judíos y que de ahora en adelante solo le predicaría a los gentiles. Bueno, esa es una farsa completa. Eso es lo que sucede cuando tomas un solo versículo fuera de contexto, ignorando todo lo demás, y creas de eso toda una doctrina de reemplazo. Pues claramente podemos ver que Pablo, Aquila y Priscila continúan yendo a la sinagoga constantemente, donde la gente está aprendiendo la Torá y aprendiendo los profetas, y cuando Pablo viene y les predica, todo les hace sentido. Los únicos que tuvieron problemas de entender fueron los gentiles atenienses en la colina de Ares. Podremos ver que hasta en Éfeso se abre la puerta para que Pablo bautice a judíos en el nombre de Yeshua. Pues él llega a Éfeso, va a la sinagoga junto con Aquila y Priscila, y ahora junto con Silas y Timoteo, y entran en la sinagoga y razonan con los judíos. Y ellos le rogaban que se quedara más tiempo. Por favor, quédate con nosotros. Pero sin embargo, él se despidió de ellos diciendo: es necesario que yo guarde la fiesta que se aproxima en Jerusalén. Y entonces él dejó en Éfeso a Aquila y a Priscila y se despidió de ellos diciendo: volveré a vosotros si Dios lo permite. Y entonces zarpó de Éfeso, desembarcó en Cesarea, y cuando subió a Jerusalén para celebrar la fiesta, allí saludó a la iglesia, saluda a la asamblea y desciende a Antioquía, la cual está al norte, en Siria. Y después de haber pasado allí algún tiempo, en Antioquía, ahora debemos recordar que en esa sinagoga, en la sinagoga en Antioquía, cuando él va a la sinagoga en Antioquía, en esa sinagoga en Antioquía fue donde los gentiles que estaban yendo allí, donde los gentiles que fueron a la sinagoga en Antioquía, allí fue donde los gentiles comenzaron a creer.
Y después de haber pasado allí algún tiempo, en Antioquía, salió, recorriendo por orden, la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Entonces, en esa misma orden, él está fortaleciendo a todos los discípulos que él había dejado en Galacia y en Frigia previamente. Luego, curiosamente ocurre que justo antes de que Pablo pueda regresar a Éfeso, cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, este hombre llegó a Éfeso. Entonces Pablo había estado allí, Aquila y Priscila todavía estaban allí, y ahora Apolos llega a Éfeso y siendo instruido en el camino de Jehová, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente a Jehová, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Ahora, ¿él por qué solo conoce el bautismo de Juan? Porque Apolos subía de Alejandría todos los años a celebrar las fiestas de Jehová. Sin duda alguna, Apolos estuvo allí en esa Pascua registrada en Juan capítulos 2 y 3, donde Yeshua voltea las mesas en el templo. Apolos sin duda estuvo allí. Él estuvo allí. ¿Y qué fue lo que sucedió después de esa Pascua? Yeshua y Juan, el Bautista, Juan el Inmersor, se quedaron en el área de Judea bautizando. Ellos se quedaron bautizando a miles de personas que fueron a ellos. Y yo estoy seguro que Apolos estuvo allí. Apolos subió a las fiestas. Él era discípulo de Juan el Bautista. Y cuando Yeshua, como se nos dice en Juan capítulo 4, cuando Yeshua supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Yeshua mismo no bautizaba, bautizaban sus discípulos, Yeshua salió y fue a Galilea. Sin embargo, este judío llamado Apolos, el cual era discípulo de Juan y poderoso en las escrituras, solo conocía el bautismo de Juan, el bautismo del arrepentimiento, el cual dice que el pueblo creerá en aquel que vendrá después de él. O sea, Yeshua, esta es la imagen. Entonces él estaba enseñando con valentía en la sinagoga y cuando Aquila y Priscila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y aquí fue donde Aquila y Priscila le explican a Apolos sobre aquel que vendría después de él, después de Juan, del que bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Este programa, que esperamos haya sido de bendición el día de hoy, lleva cientos de horas humanas en producción y postproducción, y esto es sin contar las horas que toma el doblaje al español. Esto solo es posible por personas como usted que apoyan a este ministerio. Nosotros hacemos nuestro trabajo de llevar esto gratuitamente al mundo. Y es por esto que ahora les pedimos que consideren las palabras de Yeshua. Habéis recibido de gracia dad. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.